Buenas tardes. Cuento un poquito lo que hacemos en teoría y crítica. Habitualmente a lo que nos dedicamos es saber un poquito el proyecto contemporáneo. Como en general los chicos vienen con toda una serie de imágenes acumuladas, dispersas, etc. Lo que trata de hacer teoría habitualmente es orientar un poco la mirada sobre el proyecto contemporáneo. El problema que tiene teoría es que el proyecto contemporáneo es como un blanco móvil, ¿no? Es una cosa que se va moviendo permanentemente, con lo cual yo en este foro vi que en Historia 2, por ejemplo, se dan cosas que nosotros dábamos hace 30 años como contemporáneas. Es decir, hoy en Historia 2 se ve Aldo Rossi, nosotros lo veíamos en su momento contemporáneamente. Vos te das cuenta ahí que el tiempo pasa rápido, pero también lo que te das cuenta es que la posibilidad que tiene teoría es la de permanentemente renovar sus contenidos. Las ideas que generan la teoría, generan los proyectos, permanentemente, como esto va mutando, teoría lo puede ir reciclando en forma de conocimiento. Los chicos vienen con toda esta serie de imágenes y teoría tiene, como bien lo indica su nombre, teoría y crítica, como dos partes más o menos claras. En teoría, un personaje junta ciertas partes de la disciplina, elige y desecha otras. Por eso arma un cierto armazón conceptual que le permite trabajar el proyecto. Con la crítica nosotros hacemos exactamente la otra cara de la moneda, es decir, eso que estaba armado y que nosotros vemos la forma, lo que hacemos con la crítica es intentar desarmarlo. Esto lo hemos hecho, digamos, esta idea de encontrarle más o menos la lógica al proyecto contemporáneo lo hemos hecho de mil modos distintos a lo largo del tiempo. En algún momento con Roberto Fernández y con Jaco lo que hacíamos era confrontar lo escrito de Stephen Hall, por decir algo, con la obra de Stephen Hall, es decir, lo que uno decía con lo que uno hacía. Esto lo hemos hecho con la arquitectura contemporánea americana, internacional, etc. Siempre con la idea que teoría intente dar ciertas pautas de sentido al modo en que se hace el proyecto contemporáneo. Uno del proyecto contemporáneo, el problema que tiene es que lo ve mientras está sucediendo muchas veces. Con lo cual, teoría intenta eso. En otro momento, en base a escritos de Roberto Fernández también, lo que hicimos fue otra cosa. Ya no confrontábamos lo escrito con lo producido, sino que lo que hacíamos, o lo que esos escritos intentaban hacer, era trazar un mapa, ¿no? El proyecto contemporáneo se hace de cierto modo, de modo tal que supongamos que en Berlín hay una línea que empieza con Tatlin, que pega la vuelta con Rem, que pega la vuelta con Aileen Van Loon, que pega la vuelta con Willy Maas, que gira 45 con Bjarke Ingels y que termina con Joshua Reynolds. Entonces, lo que intentamos hacer es guiar un poco a partir de esta idea de generar como una cartografía dentro del proyecto contemporáneo que, de algún modo, también cada vez la relación entre teoría y práctica está cada vez más difusa. En el último tiempo, lo que hicimos fue, Javier Sáez, nuestro adjunto, había vuelto de España de trabajar en su doctorado. Entonces ahí se juntaron dos cosas. Por un lado, nos parecía importante la posibilidad de que una cátedra trabajara con un insumo producido por alguien de la cátedra. Parecía sumamente importante. Y por otro lado, se juntaba esto, que eso hubiera sido una comodidad, pero no necesariamente pedagógico, se juntaba también con la idea de que el proyecto contemporáneo hoy es circulación, es movimiento, ¿no? Si uno, déjenme ser esquemático, si uno tuviera que definir el proyecto de los 80, el proyecto de los 80 es lenguaje.
Hoy el proyecto contemporáneo es superficie circulatoria. Si uno le saca rencoljas el 30% de la circulación, no hay más rencoljas. De modo tal que esto nos parecía que unía, le pareció a Javier, nos pareció a todos, que unía un insumo producido y además un problema que permitía echar luz acerca del proyecto contemporáneo. De un modo diferente también a cómo lo estábamos haciendo hasta entonces. Entonces, los contenidos que damos para abarcar esta idea del proyecto contemporáneo y movimiento y superficie circulatoria, trabajamos con principios y mecanismos circulatorios. Es decir, cuando uno enseña diseño, habitualmente o parte de la forma o llega a la forma. En teoría, lo que intentamos hacer con esto, en realidad, es ver qué es lo que se oculta detrás de la forma. Es decir, lo que tratamos de evitar, lo que tratamos de transmitir, es que uno pueda proyectar sin ser proyectado. Doy un ejemplo de esto. Trabajamos la idea de la relación que hay por detrás del funcionalismo de cara a la cadena de montaje, por ejemplo. O trabajamos en el proyecto contemporáneo cuál es la relación entre el pensamiento de Gilles Deleuze y la idea de disciplina y control. Estas son las cosas que indagamos o hacemos indagar como algo que está por detrás del proyecto. Y para que ese contenido no sea excesivamente literario, la teoría hay cosas sumamente literarias a veces, lo que tratamos es de bajarlo a los proyectos. Entonces lo que hacemos es identificar 3 modos de andar el proyecto. De tal modo que los chicos lo que hacen es analizar profundamente cómo se caminan los proyectos. Y damos contenidos acerca de cómo históricamente se pasó de un momento donde dominaba el símbolo, donde dominaba la jerarquía, a un momento donde la sociedad se empezó a abstraer cada vez más. Y damos contenidos también acerca de algo que nos interesa a nosotros. ¿Cuáles son aquellas partes de las artes donde es necesario tener una sucesión inteligible de pautas tal que puedan hacer conocidos esas artes? Es decir, en el arte, en la pintura uno no tiene reglas para mirar una pintura. Sí las tiene cuando uno lee una partitura. Algo que es importante para la arquitectura en el sentido de cuáles son las pautas que nos lleva en un proyecto contemporáneo a ser recorrido de un modo y no de otro. Para lo cual nos interesa también cómo se entiende hoy el tiempo. El tiempo hoy no se entiende del mismo modo que se entendía en la modernidad. Entonces, también es algo que nos interesa. Y por supuesto nos interesan todos aquellos modos de haber pensado lo urbano que no necesariamente tiene que ver con la necesidad de pensar que las vías circulatorias son exclusivamente modos que funcionen la ciudad para hacer negocios. Digamos, no la ciudad necesariamente el consumo. Hubo personajes que pensaron en algún momento cómo la ciudad podía ser pensada de otro modo. Entonces el situacionismo, que hoy está en la teoría sumamente en boga, de manera de poder explicar cómo el proyecto contemporáneo, que funciona mucho en función al modo de moverse, entonces se recuperan ciertas ideas que prevalecían en los 60, 50. El modo que lo hacemos es los chicos toman 3 proyectos, les damos 3 proyectos donde nosotros sabemos que los modos de moverse son muy diferentes, están pensados de modos muy diferentes. Y se estudia pormenorizadamente la superficie circulatoria de esos proyectos, el modo de moverse de esos proyectos. Eso se confronta entre sí y después trabajamos con 3 niveles de manera tal, tenemos una especie de glosario que indica el modo de análisis y vemos cómo es el sentido recorrido. Cómo son las pautas que el proyectista intentó que fuesen trasladadas para ser tenidas en cuenta acerca del recorrido. Entonces vemos niveles utilitarios, niveles estéticos y niveles simbólicos,
y analizamos muy pormenorizadamente la idea del proyecto. La idea final es que el trabajo termine no en algo que evidencie una cosa que todos conocemos, sino la posibilidad de un pequeño articulito que un poco cierre la totalidad de la materia y trate de explicar un poquito un modo diferente en que hoy se piensa el proyecto contemporáneo, un modo al menos de dar luz a ciertas pautas que tienen cuando uno ve detenidamente el proyecto contemporáneo y se da cuenta que son importantes. Mención final, como esto fue algo producido por Javier Sáez, que fue alguien que estudió en esta facultad, que se formó, que dio clases en esta facultad y que seguramente muchos de nosotros hemos discutido y aprendido mucho de él, por supuesto. Me parece que el aplauso debe ser para él. Nada.